Bienvenidos a Rema, les recuerdo que son muy amados. También te recuerdo, mi hermano, mi hermana, que la gracia es un regalo, ¿sí? La gracia es misericordia, la gracia es el amor de Dios a la humanidad, el amor de Dios a su pueblo. Dios provee por medio de la gracia todo lo que tú y lo que yo necesitamos en esta vida y en la próxima y en la vida eterna, ¿sí? La gracia vino a este mundo para servir, ¿sí? Jesús vino a este mundo para servir. Te he repetido muchas veces, la gracia es una persona, la gracia es alguien. La gracia no es algo, sino alguien. Y la gracia se llama Jesús. Vemos la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Podemos ver el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús de una manera total, de una manera completa. Y eso es la gracia. La diferencia del cristianismo con las demás religiones se llama Jesús. Esa es la gran diferencia del cristianismo con otras religiones. La diferencia la hace Jesús. Cristo ha venido a hacer toda la diferencia. La gracia de Dios, el Hijo de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios hecho hombre. Disponible para ti y para mí cuando le recibimos por fe, cuando creemos en Él, en esa gracia. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que levantes tu Biblia y que digas conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Bien, pues el título del mensaje del día de hoy es Sanos y Libres. Sanos y libres. ¿Sí? Así que si tú traes por ahí alguna hoja, algún lapicero, bueno, puedes anotar y puedes seguir y anotar las cosas que Dios te va a venir hablando a lo largo de este tiempo que vamos a estar aquí, ¿sí? Así que sanos y libres. Y la Biblia, en esencia, es una historia de salvación y de liberación, ¿no? En esencia, si tú lees la Biblia, te podrás dar cuenta que en esencia es eso. Es una historia de salvación y liberación. Constantemente vemos a un Dios interesado por su pueblo, interesado por la humanidad. Podemos ver en la historia de Israel cómo constantemente ellos eran salvados y liberados, cómo ellos eran sanados, cómo ellos eran provistos, cómo ellos recibían el favor de Dios, cómo la presencia de Dios estaba con ellos, ¿no? Entonces, constantemente vemos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, cayendo en un ciclo donde ellos eran salvados, después se alejaban de Dios, después pecaban, sufrían las consecuencias de su pecado, Dios venía a buscarlos, ellos pedían perdón y se arrepentían, y después Dios los volvía a salvar, ¿sí? Y luego otra vez se alejaban de Dios y pecaban, sufrían las consecuencias de sus pecados, Dios venía a buscarlos, ellos se arrepentían y pedían perdón, y Dios los volvía a salvar. Y así es un ciclo constante por el que pasaba el pueblo de Israel, ¿no? Y podemos ver este ciclo también cuando la nación de Israel sale de Egipto y entra al desierto. Cómo es liberado de Egipto, cómo es salvado, y cómo constantemente se alejaban de Dios, caían en pecado, se arrepentían, pedían perdón, y Dios les volvía a salvar, ¿no? Los volvía a sanar, les volvía a proveer, en fin. Este ciclo se repite constantemente, ¿no? Y vemos constantemente en la Biblia a un Dios que está profundamente interesado en su pueblo y en la humanidad, ¿no?
podemos ver la intención de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? El deseo de Dios. Muchas veces solemos confundirnos y pensamos que porque Dios permitía que les pasaran cosas terribles a su pueblo, muchas veces creemos que o pensamos que Dios es un Dios malo, que es un Dios que no tiene cuidado, ¿no?, de su pueblo, que realmente no los amaba. Y podemos ver a un Dios que está enojado, que está molesto y que solo estaba esperando que se equivocara. Pero más bien, lo que realmente la Biblia revela es un Dios que estaba constantemente interesado en salvar a su pueblo, que constantemente estaba interesado en que ellos no cometieran, no cayeran en el error de alejarse de Él. Constantemente estaba pronto para auxiliarlos en el momento en que ellos clamaban. Pero ellos, como tú y como yo, el día de hoy tenemos libre albedrío, ¿no? Tenemos la libertad de elegir, la libertad de tomar nuestras propias decisiones, ¿sí? Así que esta historia no solamente le pasa al pueblo de Israel, ¿no?, sino que más bien estas cosas que les pasaron al pueblo de Israel también son un ejemplo, pueden ser un ejemplo de ayuda para nosotros. Es decir, pueden ser una lección para nuestras vidas, porque no solamente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, les pasan estas cosas, sino que también a nosotros, ¿no? Muchas veces caemos en este ciclo. Yo me he visto en este ciclo de que recibo el favor de Dios, el amor de Dios, su gracia, y de repente me alejo de Él, caigo en pecado, sufro las consecuencias, y ya que sufrí las consecuencias, pues clamo a Dios y Él nuevamente vuelve a arreglar todo, vuelve a poner todo en su lugar, ¿no? No sé si solo a mí me ha pasado, a todos los que estamos aquí, nos ha pasado, no solo en alguna ocasión o dos, sino que constantemente es algo que nos pasa. Así que Dios se ha dispuesto a encontrar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había roto, a liberar lo que estaba esclavizado y a reconciliar lo que estaba en conflicto, ¿no? Este es el corazón de Dios, un Dios que constantemente está dispuesto a encontrar lo que se pierde, ¿no?, a restaurar lo que se ha roto, a liberar lo que estaba esclavizado y a reconciliar lo que estaba en conflicto. Así que lo que realmente caracteriza al Dios de la Biblia es precisamente esto. Es un Dios que constantemente está buscando a su pueblo, que constantemente quiere hacerle un bien a la humanidad, que constantemente está hablando, que está profundamente interesado en su creación, que está íntimamente relacionado con quienes Él creó, con todo aquel que en Él cree, con el que confía en Él, con el que alza sus ojos a Él y clama, ¿sí? Aquel que clama a Dios, Él está pronto para escuchar. A diferencia de muchas otras opiniones, ¿no?, o muchos otros pensamientos, de ideas de personas que creen que hay un creador, pero que Él no se relaciona con su creación, ¿no?, que está por allá lejos y que no interviene, ¿no? El cristianismo nos habla que no es el esfuerzo del ser humano por encontrar a Dios, o sea, no es el ser humano quien está buscando a Dios, sino que es el esfuerzo de Dios en buscar al ser humano, ¿sí? Es decir, esto es lo que hace la diferencia del cristianismo con todas las demás religiones, que no es el esfuerzo del ser humano buscando de Dios, sino que es el esfuerzo de Dios buscando al ser humano. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, cuando comienza su servicio, es decir, cuando Él empieza, por primera vez se para ante un público y comienza a predicar, toma el rollo, el libro del profeta Isaías, y podemos leer en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, cuáles son las primeras palabras de Jesús cuando Él comienza su servicio, cuando empieza a predicar. Es decir, la razón por la que Él ha venido a servir, la razón por la que Él se ha despojado de toda su divinidad, la razón por la que Él ha dejado el cielo, el trono, y ha venido a este mundo a ofrecer un servicio. Y dice precisamente cuál es la intención, el corazón de Dios. Dice en el verso 18 de Lucas 4,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Sí? Amén. Podemos confirmar que Dios está dispuesto a encontrar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había roto, a liberar lo que estaba esclavizado y a reconciliar lo que estaba en conflicto. ¿Sí? De hecho, Pablo decía que él predicaba el evangelio de la reconciliación. Es decir, es un evangelio donde Dios viene, se acerca a la humanidad para reconciliarlos con Él mismo, para reconciliarlos consigo mismo. Dios, siendo consciente, sabiendo que la humanidad se encuentra en un estado de perdición, se encuentra prácticamente sin esperanza, sin un futuro, Él viene a su rescate, ¿no? Viene a su encuentro, viene a buscarnos, ¿sí? Así que la manera de que podemos recibir esto, la manera en que podemos ser salvos, la manera en que podemos ser sanos, la manera en que podemos ser provistos, la manera en que podemos, superar cualquier situación que estás atravesando, es ser consciente de esto. Primeramente, ser consciente de esto, que necesitas a Dios. Es decir, ser consciente que sin Dios no puedes hacer nada, ¿no? Ser conscientes que precisamente Dios ha venido como un siervo a esta tierra para que tú puedas disfrutar de esta vida, ¿sí? Para que tú puedas encontrar la reconciliación, para que tú puedas encontrar lo que habías perdido, para que tú puedas sanar lo que estaba roto, para que tú puedas reconciliarte con Dios, para que tú puedas tener vida, para que tú puedas tener luz, para que tú puedas encontrar el camino correcto. Y hasta que no eres consciente de eso, hasta que no eres lo suficientemente consciente, hasta que no crees, entiendes de tu necesidad de Dios y la necesidad que tienes de la salvación de Dios, porque todos en este mundo tenemos esa necesidad, ¿no? Tenemos la necesidad de ser salvos. Todos necesitamos la salvación, todos necesitamos el perdón. Para poder disfrutar de la vida necesitamos la salvación, necesitamos el perdón. Y el ser humano definitivamente que no encuentra la paz, no encuentra la alegría, no encuentra la estabilidad emocional, física, hasta que no recibe ese perdón, hasta que no recibe esa salvación, hasta que no está en un estado de confianza que solamente Dios puede darte. Es decir, confianza que solamente Dios puede darte. Una confianza de tu futuro, una confianza en esta vida, un control de tus emociones que muchas veces quieren jugar en tu contra, que muchas veces quieren engañarte, un poder para dominar la naturaleza del pecado, para dominar la carne, naturaleza que quiere orillarte, dice Pablo, que la carne para nada aprovecha, es decir, que nada bueno hay en ella. Es decir, que todos aquellos que siguen los efectos, que todas aquellas personas que siguen el deseo de la carne, están sujetos a ello, y que el final es maldición, el final es muerte, ¿sí? Entonces, precisamente, hasta que no recibimos la salvación, hasta que no recibimos el perdón, entonces podemos ser sanados, entonces podemos ser liberados, entonces podemos ser provistos, entonces podemos ser capacitados, entonces podemos ser favorecidos, ¿sí? El problema está cuando creemos que somos buenas personas, ¿no? El problema está cuando creemos que somos lo suficientemente buenos para conseguir algo, para lograr algo, para que Dios me bendiga, ¿no? Esta era una idea que yo recuerdo que muy constantemente tenía cuando veía a alguna otra persona, cuando se trataba de compararnos, cuando se trataba de compararme con alguien más. Yo incluso llegué a decir palabras como,
yo no soy mala persona, yo creo que soy buena persona porque hago esto, esto y esto. No sé si alguna vez te has encontrado a alguien. La mayoría de las personas, cuando empiezo a hablar un poco acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, con la mayoría de las personas, mayormente que no son creyentes, y yo empiezo a tener una conversación con uno de ellos, la mayoría va casi de cajón que dicen esto: yo creo que yo soy una buena persona, yo no creo que yo sea una mala persona, ¿no? Y sacan a la luz todas sus buenas obras, sacan a la luz todo lo bueno que hacen. Y ellos y dicen, o me estoy refiriendo a ellos, pero yo creo que es algo por lo que todos hemos pasado. Y cuando hablamos así, lo que estamos diciendo es que yo creo que lo bueno es mayor que lo malo que yo hago, ¿no? Entonces creo que soy buena persona. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de ser buena persona? ¿Qué dice la Biblia acerca de si somos buenos o no somos buenos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente tener este pensamiento de que yo soy una buena persona por lo que hago, que yo soy una buena persona por lo que no hago, nos hace quedarnos justo en el medio, ¿no? Nos hace creer que merecemos algo, nos hace creer que merecemos ser bendecidos, nos hace creer que somos mayores que alguien más, nos hace creer que somos más, mientras no nos comparemos con alguien que aparentemente es mejor, ¿no? Que aparentemente es más bueno. Y siempre va a haber alguien que tenga mejores obras, siempre va a haber alguien que sea más bueno, ¿no? Pero precisamente tener este pensamiento, esta idea, es lo que nos aleja de la gracia de Dios. Precisamente pensar en esto es lo que nos aleja de la liberación. Pensar en esto es lo que nos aleja de la salvación. Pensar en esto es lo que nos aleja del perdón y recibir aquello que Dios tiene para nosotros en esta vida, aquí y ahora. ¿Sí? El vivir pensando que soy una persona por lo que hago, por lo que no hago, te deja justamente en el medio. Sí, te deja en el medio. Ni puedes recibir la gracia de Dios y quizás pudiera parecer que no estás haciendo lo suficiente para irte al infierno, ¿no? Muchas veces nos comparamos así. Siempre estamos viendo muchas veces vemos con que me salve, con que me vaya al cielo, ¿no? Y creemos que lo que hacemos es suficiente para irme al cielo. Y eso precisamente nos evita, nos aleja de vivir la vida que Dios quiere para nosotros, de vivir esa vida en abundancia. Pero bueno, lo voy a aclarar un poco mejor conforme vamos avanzando, porque creo que todavía no está muy bien este punto, todavía no está muy claro. Por favor, acompáñenme a Romanos 3, capítulo 10 y 12. La Biblia dice lo siguiente acerca de si somos buenos. Dice, así está escrito. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Sí, para Dios y en la Biblia las cosas están muy claras, ¿no? No hay una sola persona que sea buena, ¿sí? No hay ninguna sola persona que sea buena por merecimiento. No hay ninguna persona que sea espiritual por lo que hace. No hay ninguna persona que sea muy buen cristiano por sus obras, ¿sí? La Escritura es clara y dice que no hay ni un solo justo, ni aún uno, ¿sí? Que todos se alejan de Dios, que no hay nadie que haga lo bueno. Así que nadie es bueno, no hay ni un solo justo, ¿sí? Y precisamente cuando tú vives de esa manera, creyendo que eres bueno, cuando Dios dice que no hay ni siquiera uno, entonces ya de ahí te puedes dar cuenta que estás viviendo de una manera incorrecta, ¿no? Te puedes dar cuenta que algo anda mal, ¿no? Que lo que yo creo con lo que Dios dice
pues como que no concuerda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la salvación que tenemos si sabemos que no hay ni un solo justo, que realmente no soy bueno, nunca voy a alcanzar esa justicia de mi parte? Y creo que la respuesta, tú bien la sabes, ¿no? La respuesta es cuando reconocemos, cuando recibimos el perdón de Dios, ¿sí? Cuando recibimos el completo perdón de Dios, recibimos la salvación de Dios. Cuando recibes el perdón de Dios, entonces eres libre, ¿sí? Eres completamente libre, ¿sí? Eres libre de creer que te tienes que ganar, que te tienes que esforzar. Eres libre de creer que tienes que intentar ser buena persona, que tienes que intentar de ser bueno, tienes que intentar de hacer buenas obras para ganarte, para merecerte, para obtener, ¿sí? Así que, como te mencionaba en un principio, no se trata de hacer y de hacer, sino se trata de creer, se trata de recibir lo que Dios ha hecho, ¿sí? Se trata de recibir lo que Dios ha hecho. Cuando te das cuenta, cuando sabes que no hay ni un solo justo y que necesitas, que dependes completamente de su gracia, que dependes completamente de su misericordia, cuando recibes ese perdón, cuando sabes que tus pecados, tus errores, tus faltas te llevaban justamente al lado contrario en el que está Dios, ¿sí? Que justamente te tenían muy lejos, que de hecho eras como enemigo de Dios, estabas del lado equivocado, y que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, has sido reconciliado con Él. Cuando lo reconoces esto y recibes el perdón de tus pecados, recibes la falta, entonces tu vida empieza a cambiar, ¿sí? Pero para reconocerlo se necesita humildad. Para reconocer esto se necesita mucha humildad y también se necesita valor, ¿sí? Yo me recuerdo, bueno, más bien les voy a contar una historia y ya de ahí les cuento una anécdota que va relacionado con esta historia. Hace ya algunos años, una familia, que era muy rica, debido a la caída de la bolsa de valores, se quedó en bancarrota, se quedó sin dinero. Entonces, esta familia les costó asimilar esto. Les costó asimilar que una vez habiendo sido muy ricos, ahora ya no tenían dinero. Así que, como ya no tenían dinero, ellos quisieron continuar la vida que tenían, ¿sí? Pero como no podían continuar, no podían seguir con la vida que tenían, empezaron a fingir que tenían dinero, empezaron a aparentar que tenían dinero, y poco a poco las cosas que tenían que ser vendidas. Poco a poco iban perdiendo todo lo que tenían, sus posesiones, iban vendiendo. A tal punto que, como los hijos tenían que seguir manteniendo su estatus a través de la apariencia, al momento de que compraban una playera, pues ellos siempre traían ropa de diseñador, ropa de marca. Entonces, cuando uno de sus amigos les preguntaba: oye, ¿y esa playera cuánto te costó? ¿Dónde la compraste? Decía: no, pues me costó 3,000 pesos, ¿no? Pero realmente no les había costado 3,000 pesos, porque no tenían el dinero para comprar una playera de 3,000 pesos, por poner un ejemplo. Pero como traía la marca, obviamente no era la playera de la misma calidad, es decir, era pirata o trucha, o no sé cómo la conocen ustedes, ¿no? Pero él decía: no, me costó 3,000 pesos, ¿no? Cuando iban a comer a algún restaurante con sus amigos, uno de ellos decía: y ¿sabes qué? Se me olvidó mi tarjeta de crédito, ¿podrías pagar tú y la próxima pago yo? Entonces llegó a tal punto que no pudieron sostener más esto, que realmente no tenían dinero, ¿no? Así que las personas se empezaron a burlar, empezaron a ser víctimas de la burla, no porque se hayan quedado sin dinero, sino más bien porque habían fingido tener algo
que no tenían, cuando se habían quedado en bancarrota, ¿no? Y esto es lo que más o menos pasa a las personas cuando intentan ser buenas personas, cuando creen que son, creer que somos buenas personas por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de que estás en bancarrota espiritual. Y nos cuesta reconocerlo, ¿no? Nos cuesta reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Yo recuerdo que a mí en un momento me pasó esto. Cuando en mis tiempos de adolescencia, yo era en el tiempo que quería traer ropa de marca, que quería traer unos buenos tenis, pero muchas veces no tenía la posibilidad para traer unos tenis demasiado caros. Entonces a veces me compraba playeras que parecían ser las mismas, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero, parecían ser las mismas. Entonces cuando alguien me preguntaba, oye, ¿cuánto te costaron? O algunos tenis que me decían, oye, ¿cuánto te costaron? Yo daba el precio como si fuera el precio original. Sí, yo le decía, no, me costaron tantos, están muy padres, ¿no? Y procuraba comprar los que más se parecieran. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal que compres alguna playera que no sea original, sino que más bien lo que sí estaba mal era tratar de aparentar algo que realmente no eras, ¿no? Tratar de vivir como alguien que realmente no eres, tratar de hacerle creer a los demás que eres alguien que realmente, o que tienes algo que realmente no es, ¿no? Y muchas veces se necesita valor, se necesita humildad para reconocer eso, para reconocer que espiritualmente, hablando espiritualmente, que espiritualmente estoy en bancarrota, que espiritualmente necesito de Dios, que espiritualmente no estoy bien, que espiritualmente necesito de la gracia de Dios, que espiritualmente hay algo que no anda muy bien en mi vida, ¿sí? Se necesita valor y humildad. Yo muchas veces he fingido estar bien, muchas veces he fingido cuando me preguntan, ¿y cómo están? Estoy bien, y sonreír, ¿no? Y sonreír, no, estoy todo bien, gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando realmente no es, pero que realmente no es verdad, que realmente espiritualmente no estoy muy bien, espiritualmente no la estoy pasando muy bien, pero muchas veces tenemos esa tentación a fingir delante de los demás, y lo que es peor, a fingir delante de Dios, cuando Él sabe muy bien lo que está pasando. Cuando Él sabe muy bien lo que está pasando dentro de nosotros. Y si no tenemos esa humildad para reconocer y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito de ti. Estoy en bancarrota. No puedo fingir, ¿sí? No puedo tener una espiritualidad pirata, ¿sí? No puedo tener obras piratas que podrían ser obras muertas, obras de mi esfuerzo, obras de mi carne, obras en lo que yo puedo hacer. Te mencionaba el ejemplo de Abraham. ¿Cómo podría ser una obra pirata, una obra de la carne? Dios le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, y ellos intentan hacerlo por medio de sus fuerzas, ¿sí? Ellos intentan hacerlo por medio de sus fuerzas. Intentaron ayudarle a Dios, ¿no? Intentaron ayudarle a Dios para que Él pudiera bendecirlos, ¿no? Por supuesto, completamente equivocados. Una obra pirata. También el rey Saúl, Dios le dijo al rey Saúl, ¿sabes qué? Tienes que atacar a este pueblo y tienes que acabar con todo, tienes que eliminar todo, no tienes que dejar nada, tienes que quemar la ciudad, tienes que quemar todo. Pero el rey Saúl, como estaba en bancarrota espiritual, él deseaba, ¿sí? O codició lo mejor que había en ese pueblo, codició los mejores animales, codició el tesoro, y decidió quedarse con ellos, y aparentó tener una buena obra, es decir, una obra pirata, y ofreció sacrificio, ¿sí? Donde aparentemente era una buena obra, pero quiso ofrecer sacrificio a Dios. Cuando el profeta Samuel llega, le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Acaso no se te dijo que acabaras con todo, que eliminaras con todo? Y él dijo, sí, fue lo que hice tal como me ordenó Dios. Y dice el profeta, ¿y qué es eso que escucho? ¿Qué es ese ruido de los animales que estoy escuchando? ¿Acaso no te dije que la orden no fue que acabaras con todo? Y él dice, sí, pero
fue para sacrificio para Dios, fue una ofrenda para Dios. Decidí ofrecerla en sacrificios, aparentemente una buena obra, ¿no? Aparentemente muy espiritual, algo muy bien, cualquiera que pudiera ver, puede decir, qué espiritual es Saúl, ¿no? Pero Samuel le dice, ¿por qué has hecho eso? Ahora te será quitado el reino, ¿sí? ¿Por qué has hecho eso? Te será quitado el reino. Ahora, el problema no fue tanto que Saúl haya querido ofrecer ese sacrificio a Dios. El problema fue que él lo ofreciera, ¿sí? Que él quisiera ofrecer, cuando el encargado de ofrecer el sacrificio, de hacer holocausto para Dios, era el profeta Samuel. Y él quiso, o más bien él se adelantó y lo ofreció por la presión del pueblo. Porque el pueblo lo presionaba y le decía, el profeta se está tardando, ¿cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Y por la presión del pueblo, él ofrece sacrificio, cuando él no era el encargado. Y cuando llega el profeta le dice, porque has hecho esto, se te será quitado el reino. El problema fue aquí, el problema fue o el principio es es que cuando tú intentas hacer una ofrenda a Dios, cuando tú intentas hacer un sacrificio para Dios, cuando tú intentas ofrecer algo a Dios, cuando el único intermediario es Cristo Jesús, cuando el sumo sacerdote, cuando el único por medio de quien Dios recibe el sacrificio es por medio de Cristo, y cuando nosotros creemos en Cristo, entonces nuestra ofrenda es aceptada. Todo lo que nosotros hagamos por medio de Cristo Jesús, todo lo que nosotros hagamos siendo guiados por el Espíritu, entonces eso es lo que Dios acepta como bueno. Pero cuando queremos ser nosotros, cuando queremos intervenir nosotros, entonces eso es una obra muerta, porque queremos hacer algo que Jesús ya hizo, o queremos hacer algo que solamente le corresponde a Jesús. Por eso es que se le quitó el reino a Saúl. ¿Por qué? Porque si comparamos a Saúl con David, realmente si los comparamos en cuanto a sus obras, yo me atrevo a decir que David hizo más cosas terribles que de las que hizo Saúl. Pero a David no se le quitó el reino y a Saúl sí. ¿Por qué? Porque este principio es muy importante. Este principio es fundamental, ¿sí? Este principio, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único de quien Dios acepta un sacrificio es de Cristo. El único de quien Dios acepta las buenas obras es de Jesús, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacerlo por nuestras fuerzas, sin reconocer a Jesús, sin estar plantados en Jesús, sin reconocer que dependemos de Jesús. ¿Por qué? Porque solemos sentir la presión de las personas, ¿no? Solemos fingir por el qué dirán, solemos fingir por el qué pensarán, solemos fingir o aparentar a tener buenas obras, porque bueno, para que aquel vea, para que aquella vea, para que me reconozcan en la iglesia, para recibir el favor, no sé, etcétera, ¿no? Pero muchas veces por la presión, pero eso demuestra que realmente estamos en bancarrota espiritual. Y la manera de recuperar el botín, la manera de recuperar todo lo que habíamos perdido, la manera de acumular tesoros en el cielo es cuando reconoces de tu completa necesidad de Dios, de la obra de Dios, de su persona. Cuando reconoces que por tus obras nunca vas a ser justo y recibes su perdón, le dices, Señor, te doy gracias. Gracias porque me has perdonado. ¿Sí? En ese momento, todos aquellos que reciben el perdón, reciben la libertad, reciben la liberación, son libres. Y por medio de esa libertad, por medio de ese perdón, ¿sí? Y por el poder del Espíritu Santo que está en ti, en mí, es como recibes la sanidad, es como recibes la provisión, que es por gracia, ¿sí? Así que para reconocer que estoy en bancarrota, que necesito de Dios, que necesito la completa ayuda de Dios, que necesito su gracia, se necesita humildad y valor. Sí, porque como te decía,
a nadie le gusta reconocer, ¿no? A nadie le gusta reconocer que está mal. A nadie le gusta reconocer que es malo. A nadie le gusta reconocer que no puede, ¿no? Que no puede hacer las cosas, ¿no? Y eso es orgullo, esa es vanidad, ¿sí? Así que la manera en que podemos recibir la salvación y la libertad, y me refiero a salvación, no a ser salvos del infierno, no me refiero solo a preservar la vida, sino a una salvación completa de toda área de tu vida, a una salvación completa. Te he mencionado en otras ocasiones que la palabra salvación es soteria, y no solamente significa, en el griego es soteria, y no solamente significa ser salvos, preservar la vida, sino que significa paz, significa provisión, significa restauración, ¿sí? Significa salud. Es decir, es una palabra bastante amplia que no solamente se limita a la preservación de la vida. Pero si el milagro más grande que podemos recibir de parte de Dios es precisamente eso, la preservación de la vida eterna, y es un regalo por gracia, cuanto más todas las demás cosas, ¿no? Cuanto más todas las demás cosas. Si el aspecto más importante, podríamos decirlo así, el aspecto más importante es ser salvos, es obtener la vida eterna, ¿sí? Es obtener la vida eterna y es por gracia. Cuanto más las cosas que se derivan de ello, cuanto más lo que está más abajo de ello, ¿sí? Cuanto más por gracia va a ser, ¿sí? Si lo más importante, si lo podemos llamar así, que ha sido la salvación, fue por gracia, entonces todo lo demás también es por gracia, ¿sí? Todo lo demás también no es que solamente la salvación es por gracia, pero ahora si quiero tener un buen empleo, tengo que orar mucho, tengo que ayunar, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, etcétera, etcétera, ¿no? Me tengo que esforzar, yo tengo que hacerlo. En fin, cualquier cosa que tú necesites, no es como ahora yo lo tengo que ganar. Dios ya hizo lo suficiente, pero ahora yo tengo que hacer la otra parte, ¿no? La Escritura dice, o Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu. O dicho de otra manera, dichosos los que reconocen la necesidad de Dios. Dichosos aquellos que saben que están en bancarrota espiritual. Dichosos aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:3. Y esta es la primera bienaventuranza, ¿sí? Está Jesús dando las bienaventuranzas, y la primera que menciona es esto. Por favor, Mateo 5, capítulo 3. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos les pertenece. Es decir, todos los beneficios del reino le pertenecen a aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Aquellos que reconocen y dicen, estoy en bancarrota espiritual, ¿sí? Necesito del favor de Dios. Pero cuando crees que eres buena persona, no reconoces que estás en bancarrota espiritual, ¿sí? No reconoces que no reconoces tu necesidad de Dios, porque crees que tú estás siendo bueno, porque crees que tú estás haciendo lo correcto, porque crees que tus obras te justifican delante de Dios, y te haces creer a ti mismo que eres una buena persona, que está todo bien con Dios, que no necesitas de su gracia, que no necesitas de favor. Basta con lo que yo puedo hacer, ¿sí? Basta con lo que yo hago, basta con ser buena persona, basta con ir a la iglesia, basta con que lea la Biblia todos los días, basta con que, no sé, tenga algún ministerio, sirva, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no reconoces tu necesidad de Dios, entonces no puedes heredar el reino de los cielos. Y como te mencionaba, no me refiero a que no puedes heredar la vida eterna, sino que no puedes heredar todos los beneficios del reino de los cielos, todo lo que Dios ha dispuesto para ti por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, los pobres en espíritu son los que reconocen
que necesitan de Dios y de su gracia. Son los que reconocen que necesitan de ese favor inmerecido, los que reconocen que necesitan misericordia. Lucas capítulo 7, verso 36, por favor. Lucas capítulo 7, verso del 36 en adelante, habla acerca de la historia de una mujer. Bueno, habla la historia de cerca de varios, pero va enfocada a Jesús, una mujer y un fariseo. Lucas 7, capítulo 36 en adelante, dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Verso 40. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Verso 42. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? 43. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. 45. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. 48. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? 50. Tu fe te ha salvado. Y le dijo Jesús a la mujer: vete en paz. Aquí tenemos a una persona. El punto aquí es el perdón y el amor, ¿sí? El punto aquí es el perdón y el amor. Quien recibió el perdón y el amor se fue en paz, se fue libre, se fue sana, ¿sí? Y no me refiero a que se fue sana porque tenía alguna enfermedad, sino que se fue sana del corazón, se fue sana en el espíritu, ¿sí? Se fue sana en su mente. Era una mujer que es considerada pecadora, ¿no? Era una mujer que era considerada pecadora. Es decir, ella reconocía la inmensa necesidad que tenía del perdón. Ella reconocía la grande necesidad que tenía de la gracia. Mientras que en ese lugar también estaba un hombre llamado Simón, que era fariseo, que él creía que era buena persona porque era fariseo, que él creía que era alguien especial porque tenía obras, porque era reconocido, ¿sí? Así que Jesús le hace ver la verdad. Jesús les da luz tanto a ella como a él. Y le dice: si a esa persona a quien tú has juzgado bien y has dicho que quien más ama es a quien más se le perdona, ¿sí? Es porque reconoce que sus muchos pecados le son perdonados. Es porque reconoce que estaba en bancarrota, que no tenía con qué pagar. Y reconoce que necesitaba esa gracia, que necesitaba ese favor. Mientras que la otra persona que no reconoce
que cree que es buena persona, que cree que ha hecho lo suficiente, no va a reconocer, por lo tanto, no va a amar lo suficiente. Sí, por lo tanto, no va a amar lo suficiente. Así que Jesús no estaba diciendo que quien amaba mucho o quien amaba poco, sino Jesús estaba diciendo que aquel que recibe, aquel que sabe que ha sido perdonado, aquel que ha sabido, que es consciente de la gran necesidad y del favor de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Es decir, se te ha perdonado toda la deuda. Toda la deuda ha sido pagada, pasado, presente y futuro, ha sido liquidado. ¿Sí? Ahora eres favorecido, ahora eres amado. ¿Sí? El reino de los cielos está disponible para ti por fe. Y aquella persona que puede recibir el perdón de Dios es aquella persona que es sanada, es aquella persona que es liberada, es aquella persona que más puede amar. ¿Sí? Las personas que más sufren, que más dolor tienen, las personas que constantemente más la pasan más días malos tienen en la vida, son aquellas personas que no han recibido el perdón. Y como no han recibido el perdón, entonces no pueden perdonar. Y cuando no puedes perdonar, te conviertes en un esclavo de eso que no puedes perdonar. ¿Sí? Dice por ahí que el perdonar es dejar libre a una persona, y que cuando te das cuenta, o que cuando perdonas te das cuenta que esa persona eras tú. ¿Sí? El perdonar es dejar libre a alguien, es dejar libre a una persona, y cuando te das cuenta que la persona que estaba cautiva, que estaba esclavizada, eras tú misma. ¿Sí? Entonces, quien mucho se le perdona, mucho ama. Quien mucho perdona, puede perdonar. ¿Sí? La Escritura dice que si no perdonas, entonces no serás perdonado. Pero no dice, pero muchos creen que entonces Dios no te va a perdonar. Sí, que Dios no te va a perdonar. Pero no es que Dios no te perdone, porque Él ya te perdonó. En el momento en el que Jesús fue crucificado, murió y resucitó, en el momento que Él se sacrificó por ti y por mí, perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero lo que ese versículo quiere decir es que si no recibes el perdón de Dios, o más bien si no perdonas, es porque no has recibido el perdón de Dios. Y si no lo has recibido, entonces ¿cómo puedes ser perdonado? ¿No? Si no has reconocido que necesitas a Dios, si no has reconocido que necesitas la gracia de Dios, su favor, entonces ¿cómo puedes tener la vida que quieres tener? Entonces ¿cómo puedes esperar un cambio? Sí, no se puede. Así que la pregunta no es en sí, teóricamente, si necesitamos el perdón de Dios. La pregunta no es si necesitamos el perdón de Dios. La pregunta es, ¿tú necesitas el perdón? ¿Sí? ¿Tú necesitas el perdón? La pregunta no es si lo necesitamos, la pregunta es si lo necesitas. Porque solo aquel que sabe que lo necesita puede ser perdonado. ¿Sí? Puede recibir ese perdón. El perdón es algo que está disponible todos los días. Todos los días. Y no es como que recibes el perdón un día y al otro no. Es algo que tienes que recibir constantemente. Es algo que tienes que ser consciente constantemente. Tienes que ser constantemente consciente de tu necesidad de Dios. Constantemente consciente. Recordar la cruz. Voltar a ver la cruz y decir, Señor, gracias. Recibo tu perdón. Gracias porque me has perdonado. Y eso comienza a liberarte de tal manera que aquella persona que te ofendió, que aquella persona que te hirió, que aquella persona que te hizo daño, entonces tú puedes decirle, te perdono. ¿Por qué? Porque has recibido el perdón. Y a quien mucho se le perdona, mucho ama. Si solamente reconoces que Jesús murió por tus pecados una vez a la semana, entonces esas heridas seguirán estando ahí. ¿Sí?
las heridas del corazón, el resentimiento, el coraje, seguiría estando ahí. ¿Por qué? Porque no puedes liberar a la otra persona, porque no has recibido el suficiente perdón en tu vida, ¿sí? No has recibido la suficiente gracia en tu vida. El perdón, para ser libre, para ser sanado, para ser restaurado, es todos los días. Todos los días reconoce: Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Te doy gracias porque me has perdonado. Te doy gracias porque me has hecho libre. Recibo tu perdón, recibo tu misericordia. Creo que soy justo, creo que soy santo. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a ponerte de pie. Y mientras te pones de pie y los chicos de la alabanza van subiendo, te repito la pregunta: ¿tú necesitas el perdón? ¿Necesitas ser perdonado? Romanos 7, 18 y 19 dice así. Romanos 7, 18 y 19 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Luego dice el verso 25: gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y luego dice en el capítulo 8, verso 1, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Verso 4: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Mi hermano, mi hermana, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, el Espíritu de Dios que te hace clamar: Abba, Padre. La Escritura dice: no entristezcas al Espíritu de Dios. No lo entristezcas, no entristezcas al Espíritu de Dios que está dentro de ti. Y Él se entristece precisamente cuando no reconocemos nuestra necesidad de Jesús. Cuando no reconocemos nuestra completa necesidad de su gracia, de su perdón. Todos los días, cada día necesitamos su perdón, su gracia. Si queremos vivir en abundancia, de una manera libre, sanos, fuertes, si queremos ver días buenos, llenos de paz y de gozo, debemos de constantemente, todos los días, depender de su favor, depender de su justicia, de sus justas obras. ¿Sí? La salvación implica un cambio, implica nacer de nuevo, simbolizada por el bautismo. Es decir, hay un cambio, hay un cambio. Ya no dependo más de lo que yo pueda hacer, ya no dependo más de mis obras. ¿Sí? Es decir, no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por obras, no somos justos por obras, no recibimos el favor de Dios por obras, no recibimos el perdón de Dios por obras, no recibimos la provisión de Dios por obras, no recibimos la sanidad por obras. ¿Sí? Pero sí somos hechos nuevas criaturas para buenas obras, para buenas obras. Efesios 2, por último, ahora sí, te lo prometo. Efesios 2,
capítulo del 8 al 10, dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El 9 dice: no por obras, para que nadie se jacte. Y 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Las buenas obras son el resultado de recibir el perdón de Dios. Recuerda a la mujer que era considerada como pecadora. Ella sabía que sus muchos pecados le habían sido perdonados. Y Jesús sabía que ella le amaba mucho porque sus muchos pecados le habían sido perdonados. Por eso sus obras, las obras que Él hizo, fueron aceptadas por Jesús. Fueron aceptadas, fueron exaltadas. Y hasta el día de hoy hablamos de las obras que esa mujer hizo. Fueron el resultado de recibir el perdón de Dios, de recibir su gracia, de recibir su favor. ¿Sí? Mientras que Simón, el fariseo, no hizo absolutamente nada, ¿sí?, de lo que, comparado a lo que la mujer había hecho. Pero él se consideraba que era un buen creyente, que era un buen fariseo, que era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, que se merecía la justicia de Dios, el favor de Dios. ¿Sí? Y eso sucede cuando pensamos que se trata de mí, se trata de mi fidelidad, cuando realmente se trata de la fidelidad de Dios. Así que no somos salvos por obras, no recibimos el favor de Dios por obras, pero sí, cuando lo recibimos, lo hacemos para buenas obras. Es decir, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, cuando recibes el perdón todos los días, cuando dependes de su gracia, entonces ese Espíritu te capacita y te guía y te da el poder para las buenas obras, obras de fe, obras de fe. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón, por tu liberación. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera que entregaste a tu Hijo, a tu único Hijo. Gracias, Padre, porque eres un Dios que se ha acercado a nosotros, un Dios que nos ha buscado, un Dios que ha restaurado lo que estaba roto, que ha encontrado lo que estaba perdido, que ha reconciliado lo que estaba en conflicto. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz para contigo, Padre, tenemos paz para con los hombres. Recibimos tu perdón, recibimos tu amor, Señor. Reconocemos que nos has perdonado mucho, que nos has perdonado mucho. Reconocemos que necesitamos de ti todos los días, cada día de nuestra vida, hasta el fin del mundo, para no tener que aparentar una espiritualidad pirata, una espiritualidad que no es genuina, que no es real. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, al trono de tu gracia, y encontrar el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.